Bien, vamos a dar comienzo al pleno ordinario de este mes con 5 puntos en el orden del día. El primer punto es el acta del pleno de la sesión anterior del 27 de febrero. Aprobación si procede. ¿Alguna intervención? Sometemos a votación el punto. Partido Popular. Sí. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Queda aprobada por la unanimidad de los presentes. El segundo punto es decreto de la Presidencia. Dar cuenta. El tercer punto, Consejo Escolar Municipal. Dar cuenta del decreto 2013/261 relativo a su renovación y constitución. El punto número 4 es ordenanza municipal reguladora del uso de los huertos ecológicos de interés público. Aprobación inicial con la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar inicialmente la ordenanza de uso de los huertos ecológicos de interés público. Segundo, someter el expediente de información pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante publicación de edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultado expresamente el alcalde presidente para su publicación y ejecución. Y tercero, una vez aprobada la ordenanza de forma definitiva, remítase copia del texto definitivo a las administraciones del Estado y de la comunidad autónoma. Transcurridos 15 días hábiles desde la recepción por parte de dichas administraciones, sin que haya sido formulado requerimiento alguno, publíquese el texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de la provincia para su entrada en vigor al día siguiente de dicha publicación. Antonio, ¿vas a intervenir? Adelante. Sí, buenas noches, señor alcalde, y buenas noches a todos los vecinos y vecinas y compañeros de corporación. Bueno, la ordenanza que hoy se trae a pleno para su aprobación, bueno, el ámbito de aplicación no solo es los huertos ecológicos que tenemos en proyecto, sino lo que hemos intentado es con esta ordenanza cualquier huerto que a partir de ahora, pues desde el Ayuntamiento de Aspe y de carácter público se quiera poner en marcha, pues nos iba a la misma ordenanza para este ámbito de aplicación. Lo primero que quiero resaltar que el objeto y el ámbito es esta ordenanza única exclusivamente para residentes en Aspe. Dentro de las prohibiciones que resalta la ordenanza, pues se quiere resaltar que solo habrá una parcela para cada unidad familiar, con el objeto de que no, dentro de la misma unidad familiar no se acaparen más de una parcela. Y luego, una vez que se transcurra el plazo de 2 años, que es el ámbito, la duración de dicha ordenanza para la adjudicación de una parcela, si has sido privado por cualquier sanción dentro de la primera adjudicación, no podrás tener derecho en la siguiente adjudicación de las parcelas o los huertos ecológicos. ¿A quién va dirigido? Como he dicho, única y exclusivamente a vecinos de Aspe. En primer lugar, se ha dado unas preferencias, y las preferencias, ser mayor de 18 años y con una antigüedad en el municipio de más de 1 año. Y las preferencias lo hemos dirigido especialmente a desempleados que no tengan prestación, como en primer lugar. Luego, en segundo lugar, desempleados que tengan prestación, y luego jubilados y pensionistas. Una vez que se hayan adjudicado dentro de estos 4 colectivos, entrará una bolsa de personas que no estén dentro de estos colectivos. Pero estos colectivos van a ser preferentes, es decir, desempleados con prestación, jubilados y pensionistas. ¿Cómo va a ser el sistema de adjudicación? Como comentaba anteriormente, en primer lugar, los que han tenido preferencia dentro de estos 4 colectivos, y el resto se hará un sorteo, siempre y cuando haya mayor número de solicitudes, siempre que hayan parcelas. La duración, como he dicho anteriormente, va a ser 2 años por adjudicación. ¿Qué prohibiciones tenemos para estos huertos? En primer lugar, la primera prohibición se va a limitar única y exclusivamente para huertos o cultivos ecológicos. No se va a dejar cultivar árboles, no se va a dejar utilizar fertilizantes y productos fitosanitarios. Hemos resaltado dentro de un apartado el carácter de educación ambiental, es que los colegios, otros colectivos también puedan hacer uso
para cualquier panorama o programa dentro de la educación y el uso de huertos ecológicos y de agricultura ecológica. Hemos solicitado, porque en un principio, y va a ser carácter gratuito, pero el ayuntamiento, con el fin de que se pueda generar algún desperfecto, algún problema, los adjudicatarios van a tener que depositar una fianza que al término de los 2 años se devolverá si no ha habido ningún desperfecto, ningún problema. ¿Cuáles son las condiciones para perder la condición de usuario? Pues en primer lugar que una persona pierda la vecina de ser vecino de ASPE. En segundo lugar, pues que se abandone el huerto más de 3 meses. La imposición de una falta grave o muy grave y la descripción de una de las circunstancias, es decir, que si has sido o has adquirido una de las parcelas por ser o desempleado con prestación, jubilado o pensionista, si pierdes una de estas descripciones perderás o podrás perder la condición de ser adjudicatario preferente. Hay un apartado, y en esto pues hago un inciso, y quiero agradecer pues a los técnicos que han colaborado en la confección de esta ordenanza, ya que hemos visitado distintos huertos que están funcionando, pues en Novelda, Campello, Villena, y lo que nos resalta mucho es que al final haya una organización interna dentro de los huertos, que no tenga que estar el concejal teniendo que resolver conflictos o teniendo que ir a ver problemas que vayan surgiendo sobre la marcha, sino que dentro de los usuarios de los huertos ecológicos haya un organismo, como es una asociación, que ya lo resaltamos dentro del artículo 26. El Ayuntamiento promoverá la creación de Asociación de Usuarios de Huertos Ecológicos, que será el órgano competente de cuestiones internas. Y a su vez habrá una junta de huertos y luego una comisión de seguimiento. La comisión de seguimiento sí que estará el concejal y un técnico municipal, pero la voluntad es que dentro del primer año, que va a haber un órgano tutelado, un organismo que sea el que dé la educación o la formación para el desarrollo de los huertos, el Ayuntamiento promoverá la creación de esta asociación con el fin de que el Ayuntamiento pues sea un órgano competente dentro del funcionamiento, pero que no sea el órgano responsable de resolver cualquier cuestión que se vaya resolviendo. Aunque en los primeros momentos sabemos que la puesta en marcha de los huertos ecológicos pues va a suponer esfuerzo y asesoramiento por parte de los órganos municipales y técnicos municipales, pero a posteriori lo que queremos es lo que está funcionando en Novelda, Villena y otros municipios, es que quiero resaltar, por ejemplo, Novelda, que funciona muy bien y prácticamente el Ayuntamiento pues tiene que ir a casos muy precisos y además se están haciendo incluso proyectos de investigación que eso son los mismos usuarios y el mismo órgano competente como es la asociación la que está trabajando sobre estos temas. Y prácticamente luego hay un apartado donde se resaltan las faltas graves, muy graves, para la pérdida de la condición de usuario del huerto ecológico. Y bueno, lo que queremos ya es aprobar esta ordenanza para que en el momento que esté en marcha los huertos, pues no tengamos que esperar a que se tenga que aprobar la ordenanza, sino que sea todo una vez que pongamos en marcha la adjudicación y a posterior el uso ya de los huertos ecológicos. Nada más. También agradecer la colaboración de los restos de grupos, que las consultas que he podido hacer pues bueno, han sido favorables y que en principio pues abierto cualquier sugerencia si aún en el Pleno queda alguna cosa que pueda resolverse. Gracias. Partido Popular. Sí, buenas noches, gracias señor alcalde, compañeros de corporación. El Grupo Popular va a dar un primer voto de confianza a esta ordenanza, una ordenanza que, como toda aquella que regula un nuevo servicio por parte del Ayuntamiento, pues necesitará un tiempo de ver cómo funciona y ver si realmente se ajusta a las necesidades que vayan surgiendo con el paso del tiempo. Por hacer alguna matización, sí que me gustaría dejar clara que la intención primera, Antonio, de los huertos debe de ser, ya que se han puesto unos colectivos preferentes, desempleados con prestación, jubilados y pensionistas, estar destinados a la recuperación, reactivación y dinamización de un sector como es la agricultura tan importante en ASPE. Estemos vigilantes desde las dependencias municipales, desde el Ayuntamiento, para que este sea el primer objeto. Evitemos en la medida de lo posible que quede como sitio lúdico o demás y que eso sea el funcionamiento residual de los huertos ecológicos y sí que cumplan un primer cometido como es dinamizar el sector de la agricultura. También me gustaría que se tuviera en cuenta, incluso en un futuro o que lo tengamos presente, la posibilidad de que a la hora de fomentar actividades emprendedoras, como puede ser el cultivo y comercio de productos de agricultura ecológica,
que cualquier iniciativa emprendedora que sí se pudiese demostrar tuviera cabida en esta ordenanza, a pesar de que no se tratara de un desempleado con prestación o sin prestación. Es decir, creo que si estamos hablando de dinamizar y reactivar un sector, posiblemente pudieran tener más preferencia a aquella persona que demuestre su espíritu, su carácter y pueda dar cuenta de su intención emprendedora, incluso con los jubilados y pensionistas. Pero bueno, demos un tiempo a ver cómo funciona y a ver cómo se cubren las parcelas. Por otro lado, también creo que sería bueno, porque en la ordenanza he leído que los huertos tendrán que estar disponibles para recibir las visitas de centros escolares, colectivos o demás, a modo educativo, o ver cómo se trabaja la agricultura ecológica. Si en un futuro se consigue o se puede llegar a la ampliación de estas parcelas iniciales, el poder destinar un área dentro de estas parcelas sola y exclusivamente para poder realizar esas actividades y que así no interfirieran en la marcha diaria de las personas que allí están realizando su labor pues cotidiana o diaria de cultivo, ¿no? Todos sabemos que cuando alguien está trabajando, pues la visita de un grupo de 25 escolares pues puede de alguna manera alterar el funcionamiento diario y bueno, pues si se ve la posibilidad, la pertenencia y con el tiempo, si hay ampliación, pues poder delimitar ese tipo de parcelas. Y por último, una recomendación que es un deseo. Antonio, tú has dicho que hoy aprobamos aquí esta ordenanza. En mayo consignábamos el presupuesto, o se hacía una modificación de crédito para la creación de los huertos ecológicos. Han pasado 10 meses. El deseo del Grupo Popular, y imagino que tuyo propio también y de todos, es que no pase tanto tiempo hasta que los huertos ecológicos sean una realidad. Ya tenemos la ordenanza, pero no se quede la ordenanza en el cajón hasta que podamos tener en funcionamiento y en marcha esas parcelas destinadas a huertos ecológicos. Por lo tanto, un voto de confianza por parte del Grupo Popular. Vamos a ver cómo funciona y, bueno, pues en la medida de que consideremos, observemos que se puede ir acometiendo alguna modificación, lo haremos saber y así los pondremos al Pleno o a ti mismo. Gracias. Muchas gracias. ¿David? Sí, brevemente. El Partido Socialista incluía esta propuesta también en su programa electoral y entendemos que juntos damos un paso a un proyecto que es común y compartido por otros grupos, ¿no?, de esta corporación, y eso creo que es una buena noticia. Nosotros sí le damos un elemento a los huertos ecológicos que tiene un carácter evidentemente también lúdico, también educativo y sobre todo formativo de cara a crear nuevos profesionales de la agricultura, manteniendo siempre y distanciando que esto es una especie de vivero, de grupo de formación, pero que no podemos generar competencia desleal al que realmente y cumplimiento con la legislación se dedica profesionalmente a la agricultura. No podemos fomentar, evidentemente, una competencia desleal a aquellos que bueno, están cotizando, están regulando y tal. Esto sí que nos permite que de aquí salgan futuros emprendedores del sector agrícola. Yo creo que eso es un paso importante. Recuperar nuestro entorno, nuestro campo, nuestra actividad económica y el extrarradio del pueblo puede ser un elemento también que se sume a esta recuperación de campos, porque desgraciadamente ahora están abandonados, y un elemento que para nosotros es fundamental, que es la mejora del asociacionismo. Esto es una buena vía y de aquí ojalá salgan no solo proyectos de emprendedores, sino una imagen, una figura que para nosotros es muy importante, que es el cooperativismo. En el mundo rural yo creo que puede dar mucho y que en este municipio, que como el portavoz del Partido Popular ha dicho, el sector agrícola ha sido muy importante, lo puede seguir siendo a través de esta figura, que podía ser un vivero también importante. Y evidentemente esta es una ordenanza que está viva, que la ponemos en marcha y que yo estoy convencido que podemos ir entre todos mejorándola, porque evidentemente vemos o veremos cosas que no encajan bien y otras que sí, y otras que se pueden mejorar con pequeñas pinceladas. Pero yo creo que ese es un compromiso de una buena iniciativa, que yo creo que puede ser una iniciativa colectiva de los tres grupos y que evidentemente desarrollaremos con premura y con diligencia, como hemos hecho. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? ¿No? Sometemos a votación el... Sí, adelante, Antonio. Sí, muy breve. En primer lugar, agradecer las aportaciones del resto de grupos, porque van encaminadas un poco en mejorar la ordenanza y yo creo que todos estamos por la labor de reactivar el sector agrícola y sobre todo pues que los huertos ecológicos puedan ser no un lugar de esparcimiento y convivencia, que lo pueden ser también, pero una manera de salida laboral. Lo primero que pusimos en marcha fue la formación. Estamos haciendo cursos de agricultura ecológica
pero desde la Agencia de Desarrollo pusimos en un proyecto que teníamos nuestras dudas para ver cómo podía funcionar, que era crear un banco de tierra. ¿Con qué finalidad creábamos el banco de tierra? Con que ahora, si algún usuario de los huertos ecológicos quiere dar el salto a tener una parcela y no tiene en estos momentos disposición o recursos para tener una parcela, alguien que la tiene en desuso o abandonada, pues pueda cederla. Hoy por hoy tenemos ya 8 trozos de tierra que, más pequeños o más grandes, pueden ser utilizados para estas personas que luego quieran dar el salto, lo cual yo creo que es positivo que una vez que terminemos este proyecto haya gente que tenga la posibilidad de tener tierras, y en estos momentos tenemos tierras para cederle. Hemos estado visitando otros, y lo comenté, que estuvimos en Salinas viendo proyectos de agricultura ecológica, el concejal de Hacienda y yo, con la finalidad de que pueda ser otro campo a la hora de tener una salida profesional, lo cual yo creo que es positivo que vayamos todos los grupos en la misma línea y que no se quede. Y es verdad que las experiencias que hemos visto en otras poblaciones, pues al final se queda pues para uso o autoconsumo, pero yo creo que hoy tenemos que dar con esto un paso más, ya que el Ayuntamiento, como comentaba el concejal, el portavoz del Partido Socialista, ver vías o de cooperativismo o de iniciativa individual que pueda la gente tener su trozo de tierra y pueda tener una vía de ingresos y una actividad dentro del mundo agrícola. Por lo tanto, no solo apostar como una parte educativa y una parte lúdica, sino una parte importantísima de salida profesional. Y en cuanto a lo de los colegios, yo creo que es una apuesta, y no lo habíamos tenido en cuenta, pero yo creo que también pues podríamos considerar la cuestión que se ha planteado de tener unas parcelas dedicadas para que los colegios o otros colectivos, como bien ya comentamos, asociaciones o colectivos de la población, puedan tener allí también el uso y disfrute de los huertos ecológicos. Yo creo que los pasos lentos, pero se están dando, y adelantaros que en la próxima Comisión de Gobierno ya aprobaremos el proyecto. Yo creo que no hay mal que por bien no venga, y el año pasado no habían subvenciones de la Diputación en materia de huertos ecológicos, y este año hay una partida destinada de la Diputación, lo cual este retraso nos va a beneficiar también en que podamos, que de hecho ya los técnicos están preparando la solicitud de subvención para que podamos también sufragar los gastos a cargo de subvenciones de otras entidades. Nada más y muchas gracias. Sometemos a votación el punto. Partido Popular. Sí. Izquierda Unida. Partido Socialista. Sí. El punto número 5 es la comparecencia del concejal delegado de contratación en relación con los procedimientos de contratación de seguros de vehículos, coberturas y estado actual. Fue una moción solicitada por el Grupo Municipal del Partido Popular. José Vicente tiene la palabra. Bien, buenas noches. Como no tengo muy claro a qué se debe la comparecencia, esperaré a que me interroguen. Sí que les voy a adelantar que en este procedimiento se ha cumplido con la normativa vigente, tanto a nivel local como a nivel nacional, con la ley del contrato de seguro, y que en la misma se han respetado los puntos que en las mismas normas se tienen. Y en concreto, y por las declaraciones, que no por las consultas que nos han hecho desde el Partido Popular, declaraciones que hemos oído por prensa, les diré que si la duda está en torno al momento en donde entra en vigor la póliza o las pólizas de los seguros, los distintos seguros que se licitaban en este contrato, en este pliego, les diré que en la ley, en la normativa que rige este tipo de contrataciones, la Ley 50.1980 de 8 de octubre de contrato de seguro, en su artículo 6º, dice, en su párrafo segundo, que por acuerdo de las partes, los efectos del seguro podrán retrotraerse al momento en que se presentó la solicitud o se formuló la proposición, siendo esta el pliego de condiciones técnicas, en el cual en el apartado 13º, en el penúltimo párrafo, dice, con independencia de la fecha de formalización del contrato, la fecha de efecto de las pólizas de seguro del Ayuntamiento de Aspe será el 31 del 12 del 2012. Por lo tanto, asesorados, creo que muy convenientemente, por tanto los técnicos de este ayuntamiento, que no han puesto reparo alguno en la fórmula de contratación
y, por supuesto, con la mediadora, en este caso con la correduría Willis, que hace de intermediaria entre el ayuntamiento y las empresas contratantes, es decir, las aseguradoras, y que nos ha hecho un trabajo estupendo porque nos ha valorado todos los riesgos que tenemos en los distintos apartados, que luego si acaso detallaríamos, y que nos ha hecho ahorrar un importante montante económico al licitar sobre realmente lo que teníamos que licitar y no como hasta ahora, que había un exceso en algunos casos y un defecto en otros de la licitación, es decir, que se licitaba por más precio, por menos precio de lo que debía ser, del valor de mercado. Como digo, debido a ese consejo por parte de la correduría, pues se ha hecho una licitación que nos ha permitido ahorrar un montante económico en torno al 50% del precio de licitación, y es decir, de lo que estábamos pagando hasta ahora. Todo ello sin merma de coberturas, en lo mismo, es decir, aumentando en algunos casos las coberturas, y por el sistema de tratamiento por lotes, que ha permitido, como digo, restar un mayor número, que haya un mayor número de coste para el ayuntamiento. También ha permitido que se hayan presentado 7 aseguradoras, algo que también ha redundado en ofrecer precios, pues, en cada uno de los apartados más competitivos. Y finalmente, lo único indicar que, bueno, las pólizas ya las tenemos, ya constan en este ayuntamiento. Desde el servicio de contratación y según conversaciones esta misma mañana, nadie del Partido Popular se ha preocupado por preguntar en todo este proceso, en ningún momento, cómo estaba el asunto de las contrataciones con los vehículos. Se han dejado ustedes llevar por opiniones de terceros que no conocían el tema, y digo que las pólizas ya las tenemos. Las pólizas reflejan lo que no podían reflejar de otro modo, como dice la ley del contrato de seguros y el pliego de condiciones administrativas, que todos los seguros tienen vigencia desde el 31 del 12 del 2012. Si hubiesen pasado por contratación, pues quizás nos hubiésemos ahorrado esta comparecencia, pero a mí no me importa venir a decirles que los deberes realizados por los técnicos municipales son correctos y que políticamente hemos escogido la opción que más económica y mejor en cuanto a resultados resultase para el ayuntamiento. Y esta, que era una fórmula adecuada, una fórmula que han utilizado ayuntamientos de esta provincia este mismo año, como Altea y Crevillente, y que no supone en ningún momento quedarnos sin coberturas. Eso es algo que no solo ustedes tienen la preocupación. La responsabilidad de este equipo de gobierno es tener esa responsabilidad desde el primer momento que entramos a gobernar. Como digo, esas coberturas no han tenido en ningún momento falta, puesto que han habido empresas que han participado. De no haber sido así, había una opción B, que también en su momento, si acaso, se lo detallo más detenidamente, que era haber vuelto a contratar con la empresa anterior con la que teníamos los seguros. Pero ya digo, en ningún momento ha habido falta, porque ha habido empresas que se han presentado, aseguradoras que se han presentado a cada uno de los 5 lotes que ofertábamos, y por lo tanto en el momento que presentaban esa propuesta, ya entraban dentro de los condicionantes de tener que cubrir los seguros desde el 31 de diciembre. Y estoy a sus preguntas. Muchas gracias, Partido Popular. Vamos a ver, la petición de comparecencia, ni más ni menos, era para lo que ha hecho el señor concejal ahora, para que explicase los motivos por los que durante varios días distintos grupos de este ayuntamiento, como pueden ser sindicatos, tanto de comisiones obreras como policía, denunciaron en su momento que los vehículos municipales no estaban en disposición de pólizas de seguro. Nos llama poderosamente la atención que ahora el señor concejal nos diga que la vigencia de esos seguros es del 31 de diciembre, cuando de forma muy precipitada y de forma muy acelerada, pues empezaron a sacar decretos para la adjudicación provisionales de los distintos lotes que se estaban ofertando. Nos llama también poderosamente la atención que el último decreto que se hizo, creo que fue el 22 de este mes de febrero,
concretamente, justo el 22 del 2 de 2013, se adjudicaron ya definitivamente los lotes 1, 2, 3, 4 y 5. Si no había ese riesgo, si estábamos totalmente cubiertos desde el 31 de diciembre del 2012, no entiendo por qué esta celeridad o esta petición de certificados a la compañía, papeles y otras historias que francamente no vienen a cuento si la cobertura estaba desde el 31 de diciembre, como dice el señor concejal. A nosotros nos parece muy extraño todo esto porque además, vuelvo a repetir, que es la propia policía, que es precisamente la que vela porque los vehículos, no solamente del ayuntamiento, sino de todos los ciudadanos de Aspe, tienen que controlar que esos vehículos circulen con toda la legalidad posible. Entonces, es la propia policía la que denuncia que esos vehículos no están en disposición de cobertura legal. Entonces, yo entiendo que si la policía que pagamos todos, que es nuestra, que es de este ayuntamiento, que vigila para que todos cumplamos con la ley, no se le haga caso, se diga que no tienen razón, que mienten, y entonces no entiendo yo a quién hay que acudir cuando la policía me para a mí y me dice no tengo seguro, lo tengo que remitir a mi compañía, que se acabe con la compañía, ¿no? Que a mí no me denuncie. Por eso me parece muy extraño que toda esta solución que ha dado el señor concejal, que me parece perfecto, él tiene todo el derecho del mundo a decir lo que cree conveniente, pero hay datos que obran en nuestro poder, y supongo que en el suyo también, que dicen todo lo contrario, que hemos estado más de 50 días sin cobertura legal de seguro obligatorio de vehículos. Y yo, francamente, de la policía me tengo que fiar porque es la que, si me ve por la calle sin seguro, automáticamente me para y me paraliza el coche hasta que tenga la póliza en vigor. Entonces, yo quisiera que nos aclarara más el señor concejal estos temas, cómo están, porque no solamente la policía, que Comisiones Obreras también denunció y pidió a sus afiliados que no utilizaran los coches porque carecíamos de cobertura legal. Y yo, pues, francamente, lo que ahora tan simplemente se ha apuntado aquí, como que desde el 31 de diciembre tenemos seguro, cuando todos los implicados en el asunto decían que no teníamos seguro, pues me parece francamente extraño. Yo quisiera el concejal, pues, aparte de leer la normativa y tal, que nos explicara a qué se debe este error, o bien de la policía, o bien de los sindicatos, o bien del propio concejal. Alguien aquí se está equivocando. Y de hecho ha habido casos, momentos puntuales donde francamente la policía tenía razón. Esperemos que el señor concejal nos aclare un poco el tema. Muchas gracias, José Vicente. Bien, pues con mucho gusto, y después de casi 2 meses, pues le aclaro las dudas. Y digo de casi 2 meses, pues es la primera vez que a mí se me dirigen a pedirme explicaciones del sentido de este pliego y la normativa que rige en cuanto a los seguros. Y digo a mí, pero a mí no tienen que pedirme responsabilidades o exigirme si se está cumpliendo o no la normativa. Yo no quería que me preguntasen a mí, quería que hubiesen ido a contratación. En contratación, igual que a Comisiones Obreras, se le hubiese informado de cuál era el procedimiento. Y para redundar más y para que tuviesen más seguridad y no tuviesen esa duda, fue para lo que se pidió un certificado que en su momento se emitió el mismo día 1 de febrero. Si aquí no ha habido más que unas horas, no varios días, como usted dice, unas horas de incertidumbre, porque un sindicato dice, oiga, que aquí no tenemos seguro. Se lo comunica a otro sindicato y vienen a verme, tanto Comisiones Obreras como UGT, vienen a verme. Y yo le digo, de mí no tenéis que fiarse, ir al departamento de contratación que os dicen cómo está el procedimiento. El departamento de contratación les explica cuál es la normativa, les dice que estamos siendo asesorados con una compañía muy solvente, una correduría que es la segunda a nivel nacional y la primera a nivel mundial, como es Willy Siberia, y esta compañía nos dice que la legislación permite este tipo de contrataciones. Y le decimos, no queremos eso, queremos que nos lo certifiques. Y emiten un certificado que se le facilita a los propios representantes de Comisiones Obreras, de UGT, del sindicato, que no la policía, del sindicato de policía, que es el que dice ese comunicado de que no tenemos seguros, se le comunica a ellos, aun a pesar de ellos siguen diciendo que no, que eso no puede ser, que en tráfico dicen otra cosa. Nosotros decimos que hay una normativa. No lo digo yo, lo dicen del Departamento de Contratación. Se nos facilita un certificado, se les dice cuál es el procedimiento. Hay 3 sindicatos, Comisiones, UGT y el CESIM, que en ese mismo momento que
que se les facilita el certificado, dicen que están de acuerdo de que sí, que efectivamente hay una aseguradora que se responsabiliza de toda la flota de vehículos desde el 31 de diciembre de 2012. Esa compañía, que en concreto es Mapfre Familiar, es la compañía que al final ha hecho los seguros. Pero al final los ha hecho porque estaba comprometida a ello, y los ha hecho desde esa fecha porque si no, no se hubiese presentado este pliego. No hubiese querido hacernos la cobertura desde el 31 de diciembre si no tenía intención de cumplirla. Pero sí que lo va a cumplir porque es una fórmula habitual que usted vaya a una compañía de seguros, y eso usted ahora lo va a entender, y en el mismo momento que usted va a la compañía de seguros no le emiten la póliza. Y en este caso se ha dilatado más hacer la póliza. ¿Por qué se ha dilatado más? Porque el procedimiento, si usted lo ha visto, es un procedimiento abierto, un procedimiento de contratación que se inició el 18 de diciembre, que se podía haber iniciado antes, de acuerdo, pero teniendo en cuenta esto que le estoy comentando, de que la cobertura la teníamos garantizada según la ley, se inició cuando se vio conveniente sacar a licitación los determinados lotes para economizar este ayuntamiento, cosa que al final ha sido real en un 50%, de 64 hemos pasado a 32.000 euros, hemos tenido un ahorro de 32.000 euros con respecto al año pasado, y creo que es algo bastante importante y que se tenía que hacer de manera concienzuda y no sacar a la ligera con la finalidad de yo entrar en la licitación para que no hubiese dudas. Nosotros desde el primer momento estuvimos asesorados por esta entidad, esta correduría, por Willis. Willis nos garantizó que esto era totalmente correcto. Le dije, dime algún otro sitio donde se ha hecho. Dice, es que lo venimos haciendo habitualmente. Dice, pero mira, últimamente lo hemos hecho en Altea y Crevillente, este mismo año, con estas mismas condiciones. Lo puede usted consultar. Pero si no ha venido a consultar a contratación esto, me extraña que vaya a consultarlo a Altea y Crevillente. Bueno, sin desviarnos del tema, el sindicato de policía, que no la policía, sigue diciendo varios días después que no hay cobertura. ¿Por qué? Pues lo dice porque ellos van a tráfico y tienen acceso a tráfico, acceden y ven que todavía no están registrados las pólizas. Claro que no están registradas las pólizas, pero la ley del seguro no dice que tú tengas que tener la póliza en vigor registrada en tráfico. La ley del seguro dice que tú tienes que tener, si quieres se lo vuelvo a leer, el artículo 6, que el efecto del seguro será desde el momento que se hace la solicitud o se formula la proposición, es decir, desde el momento que ellos participan en el pliego, que además lo recoge expresamente y lo subraya en negrita. O sea, el pliego no deja a la ligera este asunto. ¿Por qué? Porque Willis ya conocía lo que podría ocurrir, y como lo conocía, lo deja bien atado en la formulación del pliego. Y se presentan varias empresas, y todas ellas nos ofrecen la cobertura desde el 31 de diciembre, con carácter retroactivo. Claro que sí, porque tienen obligación. Y aquí hemos tenido cobertura desde el 31 de diciembre. Más es así que hemos tenido alguna situación, como algún arrastre de grúa, que ahora se le va a reclamar a la empresa. Y que ya hemos hablado con Willis y nos ha adelantado que efectivamente se van a hacer cargo de... Mapfre se va a hacer cargo de esta cobertura. ¿Por qué? Porque está suscrita, porque, entre otras cosas, los vehículos, todos los vehículos, excepto el tractor, tienen asistencia en viaje, y por lo tanto esa cobertura la tenemos cubierta. ¿Que en su momento no la pudimos utilizar con ellos porque no teníamos firmada la póliza? Pues claro que no. Se utilizó la empresa que en su momento se utilizó. Y ahora habrá que resarcir a esa empresa, pero por parte de Mapfre, no del ayuntamiento, que tiene ya la cobertura en esa póliza. Es decir, que no hemos estado desamparados en ningún momento. Y si hubiese habido, que no los ha habido por suerte, algún siniestro, se hubiesen hecho cargo. Porque eso también se habló. Porque la preocupación que usted tiene ahora, este concejal la tiene desde finales de octubre que llevamos con este tema. Y este tema al final lo que supone es una mejora en las garantías con la finalidad de un ahorro económico, pero también en una mejora técnica. Porque también hemos mejorado aquellos aspectos de las pólizas que... detenidamente, si quieren, contratación se lo informarán, se han visto que no estaban adoptados a la realidad. Es decir, que teníamos inmuebles que estaban sobrevalorados y otros infravalorados. Y se ha ido a una tasación más actualizada. Todo eso nos lo ha hecho gratis Willis, porque además, en su cuota, que ellos se la cobran directamente de la compañía, nosotros no tenemos que abonar nada. Nosotros pagamos 32.000 euros
como digo, del conjunto de los 5 lotes a las distintas compañías que han sido las adjudicatarias, y el porcentaje correspondiente de comisión se lo pagará la compañía de lo que nosotros satisfagamos. Por lo tanto, ha estado todo cubierto, ha habido un error interesado de un determinado sindicato que no ha venido a informarse, que ha tenido información porque se le pasó el certificado, pero que han querido seguir enturbiando el asunto, no sé con qué interés, y ustedes, en vez de ir a contratación, ya digo que no a mí, en vez de ir a contratación a comprobar si lo que digo yo o lo que pueda decir algún político es cierto, o si lo que dice un sindicato, un determinado sindicato, que no todos, es cierto, pues ustedes han preferido irse a la prensa a decir que ese error interesado del sindicato es lo válido y que lo que dice en el ayuntamiento no es cierto. Pues bien, yo le digo que ustedes han sido interesados también en ese error y han querido sacar de algo que está totalmente claro y es totalmente legal, algo que no sé por qué ustedes han querido, ustedes no, el sindicato de la policía y ustedes a continuación han querido enturbiar. Pero yo le digo que aquí no ha habido nada turbio, aquí ha habido cosas clarísimas. Ha habido un pliego que se ha sacado con antelación suficiente para que las empresas se puedan presentar, tanto que hablan ustedes de procedimientos abiertos, pues este ha sido un procedimiento abierto, un procedimiento que además ha permitido que se presenten empresas a distintos lotes que antes teníamos la dificultad con la otra fórmula de adjudicación, que se adjudicaba a una empresa de mediación y esta era la que hacía los contratos. Aquí no, aquí se ha ido por lotes. ¿Y esto qué nos ha permitido? Pues que empresas que son especialistas en un determinado sector nos hayan ofrecido un precio competitivo que si se hubiese hecho un lote completo para una mediadora no nos lo podían haber hecho. Y además hemos dividido en el lote último, porque si quieres se los detallo, el lote 1 corresponde a la responsabilidad civil y patrimonial del ayuntamiento, el lote 2 a los daños materiales del ayuntamiento, el lote 3 subdividido en el grupo 1, funcionarios, personal laboral y miembros de la corporación, junto con voluntariado social, y el grupo 2, protección civil, y en los lotes 4 y 5, la flota de automóviles y la responsabilidad civil del ecoparque. Bueno, pues estos 5 lotes han permitido que empresas que no querían asegurar el ecoparque porque tiene residuos peligrosos, sí que hayan podido competir en otros de los lotes. Y ahí han ido las empresas especializadas que sí que aseguran ese tipo de riesgos. Hasta ese detalle nos ha proporcionado la mediación de Willis, ya digo, sin coste alguno y además con el resultado de economizar un 50%. De intereses de sindicatos y de intereses de partidos que se interesan por esos intereses de los sindicatos, aquí yo no vengo a hablar. Yo digo que aquí ha habido una tramitación totalmente legal, que si alguien tenía dudas tenía que haber ido a la fuente, no a mí, al departamento de contratación, y si allí no lo hubiesen informado, porque yo di órdenes de que todo, incluso los distintos contratos y pólizas, aquí tiene todas las pólizas con fecha 31 de diciembre de 2012, vencimiento 31 de diciembre de 2013, esto está en contratación a su disposición. Ustedes no han querido saber la verdad, ustedes han querido saber otras verdades. Gracias. David, brevemente. Sí, muy brevemente, para aclarar que es verdad que para aclarar a los vecinos que la única responsabilidad y la única culpa que podíamos habernos y que nos aplicamos como equipo de gobierno es no haber sido más rápidos a la hora de gestionar este seguro. Estos seguros que han sido eficazmente gestionados porque al final conseguimos un ahorro del 50% y que es verdad que al gestionarlo de esta manera, que es una manera novedosa, se genera determinado desconcierto. Pero desde luego este equipo de gobierno siempre hace caso, no le quepa duda a nadie, a los sindicatos, siempre le hace caso a la policía local, por supuesto, y desde luego jamás le hemos dicho que la policía local miente. De hecho, la policía local hace lo que le corresponde y a lo que está obligado a hacer. Y es muy sencillo de explicar y muy fácil de entender. Comprueban en la base de datos de la Dirección General de Tráfico si está cumplimentado esa póliza y comprueban que no está cumplimentada. Claro que no, porque estaba en un procedimiento y para eso teníamos un espacio legal de un mes largo para hacerlo. Y lo que tienen que hacer la policía local es exactamente lo que hizo. Avisar de que en la Dirección General de la Policía de Tráfico no estaba cumplimentado el trámite. ¿Por qué? Porque estamos a expensas de formalizarlo. Porque hay un mes, como ha explicado muy bien el concejal, de cadencia del seguro. Aquí nadie ha actuado
ni la policía, ni los sindicatos, ni este equipo de gobierno de mala fe. Ninguno de nosotros hemos actuado de mala fe. Los seguros han estado desarrollados, cumplimentados y no hemos tenido vacío en ningún momento. La policía ha hecho, evidentemente, su obligación, mantener y plantear una duda, que era razonable, pero que se les explicó correctamente y que, desde luego, el servicio siempre ha estado disponible para toda la flota del parque móvil de este ayuntamiento. Con lo cual, yo lo que pido es que no maremos mucho más la perdiz y no busquemos problema donde no lo hay, porque no lo ha habido. La verdad es que los seguros existen, están, y gracias a la actuación del concejal, cuestan hoy la mitad de lo que costaban ayer. Y yo creo que todo el mundo ha cumplido con su obligación. Muchas gracias. Carlos. Sí, gracias. Vamos a ver. Aquí el Partido Popular ni quiere armar follón, ni quiere armar lío, ni quiere hacer nada. Lo único que quiere hacer es que prevalezca la verdad y que las cosas se hagan con diligencia y respetando la ley. Nosotros no nos inventamos nada. Nosotros nos hacemos eco de unas denuncias por parte del Sindicato de la Policía, como dice el concejal, y por parte del Sindicato de Comisiones Obreras, que, gente, hay que correr, eso no está mal. A las 14 horas se facilitó a la policía un certificado desde un corredor de seguros, desde una correduría de seguros, en el que manifiesta haber concertado el seguro obligatorio. Sin embargo, ante la comprobación de tráfico, sigue sin haber dado de alta en el FIBA, que lo habéis justificado vosotros como lo queréis justificar. A las 22 horas se comprueba la cobertura de seguro, directamente con la compañía que manifiesta el certificado indicado, telefónicamente desde la compañía, no tener póliza asignada para ninguno de los vehículos municipales. Eso lo dice la compañía. Es más, aquí tenemos un certificado de la propia compañía, del delegado en ASPE, que dice: por la presente declaro en calidad de delegado de Mapfre en ASPE, y esto es del 11 de febrero, fechada 11 de febrero, que consultando la base de datos de Mapfre, las siguientes matrículas no están aseguradas en esta compañía, y son los 4 vehículos, motocicletas y coches de la policía local de ASPE. El día 11 no estaban en la base de datos de Mapfre, o sea, no de la DGT, sino de Mapfre. No tenían constancia. De hecho, ese día, como bien comentabas, hubo un pequeño problema con un vehículo de la policía que se paró en medio de la calle, solicitaron a Mapfre el arrastre del vehículo y Mapfre les contestó que no había póliza en vigor. Por lo tanto, hubo que acudir a una empresa privada, que es la que tenemos contratada nosotros, previo pago, para que realizara la gestión. Estamos hablando del día 11 de febrero. Si todo está cubierto desde el día 31, no entendemos por qué el 11 de febrero la propia compañía no tiene constancia de que esas pólizas están en vigor. Si hubiésemos tenido la mala suerte de que ese accidente, en vez de ser la parada de un vehículo, es un accidente con daños físicos y materiales, ¿quién se responsabiliza? La barbaridad. Porque tú tienes que estar aquí para velar porque la ley se cumpla. Y si tú tienes constancia de que esos vehículos no tienen seguro, no tienes por qué alentar a nadie y encima amenazar de que esos cojan los vehículos. Y eso para mí es una responsabilidad. Y eso para mí es motivo de pedir tu dimisión en estos momentos. Tú no puedes decirle a nadie, sabiendo que ese vehículo no tiene condiciones para circular, que circule. Y menos bajo amenazas. Y el que no lo haga, que se atenga a las consecuencias. Eso no se debe de hacer, Chencho. Y menos de un concejal, porque tú prometiste ahí guardar y hacer guardar la ley. Tú no puedes saltártela. En el momento detectas un problema, paralízalo todo, que no salga ningún coche del ayuntamiento hasta que tengáis la certeza de que eso es cierto. Porque si la policía va por un lado y tú vas por otro, al final, como dicen aquí, la casa sin barrer. Pero primero tenéis que aclarar la cosa, porque el certificado que tú enseñaste, ya has visto que no vale para nada. La policía local hizo música y arreglarlas. Las cosas hay que hacerlas bien. Y si no se tienen bien, se paralizan, se paran, y cuando esté todo bien hecho, pues adelante. Esa es la postura lógica. Pero pasarse por encima de la legalidad, es decir, yo me responsabilizo, no sé hasta qué punto te puedes responsabilizar tú de eso. No sé hasta qué punto tu responsabilidad llegaría tanto. Porque tú no eres el conductor. El responsable es el conductor del vehículo. Y ese señor no tiene las espaldas cubiertas. Ese señor, si hay una desgracia personal, paga con sus bienes. Porque no está cubierto. Luego te pedirían a ti, como ayuntamiento, ya no sin perjuicio, pero él pagaría. Y eso es lo que el Partido Popular no quiere que ocurra aquí. Que por una negligencia de los políticos, los funcionarios o empleados municipales, desarrollando su trabajo, se encuentren con problemas a la hora de realizar ese trabajo. Muchas gracias. Efectivamente. Si queda alguna cosa que te haya quedado por explicar o matizar algún detalle, ya está. Adelante. Muy corto.
no hay más ciego que el que no quiere ver. Y no hay más ciego que el que no quiere ver, porque a usted le pueden poner los seguros, todos los seguros. No, José Vicente. Porque como no lo tiene, todos los seguros el 31 de diciembre del 2012. Entonces, como usted no ha querido pedirlo, yo se lo he hecho, las fotocopias, y se las entrego. La cobertura es del 31 de diciembre de 2012. Ya le he dicho el procedimiento de licitación, pero como usted ya tenía escrito su discurso, no ha podido cambiarlo y ha seguido metiendo la pata. Hay un procedimiento de licitación que se inicia el 18 de diciembre con la aprobación de un pliego, la publicación, la presentación de las ofertas de las empresas y que culmina cuando culminará. La ley, le vuelvo a decir, en su artículo 6º, recoge que los efectos se pueden retrotraer al momento de la presentación de la solicitud. Solicitud que es la presentación de la propuesta para participar en un pliego. Esa propuesta de esta empresa concretamente, de Mapfre, se presentó y nos garantizaba que teníamos la cobertura. ¿Cuándo? Cuando se adjudicase definitivamente, naturalmente, y hasta entonces no figura en tráfico, y hasta entonces no figura en la base de datos de Mapfre. Claro que no, figurará cuando usted vaya ahora a Mapfre, tanto interés que tiene, ahora cuando usted vaya, o sus amigos de la policía, que son los que le hacen el trabajo a usted, cuando vayan a la... José Vicente, perdona, retíralo de amigos de la policía, ¿vale? No. Ustedes pueden haber dicho si se ha adjudicado definitivamente o no, pero ustedes no han pedido documentación alguna para comprobar en qué momento estaba. No han pedido un momento, a ver, José Vicente. Una cobertura legal. Y esa cobertura legal no la da ni el señor Carlampio ni yo. Esa cobertura legal lo da una compañía que nos ha proporcionado una mejora en las garantías, que nos ha proporcionado un ahorro económico del 50% y que en todo momento nos ha garantizado que cumplíamos la normativa y estábamos asegurados. Por lo tanto, todo lo demás es bla, 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 bla. Gracias. Momento. Aquí se ha dicho por parte del Partido Popular que ha habido unas actuaciones que dice que es mentira. No hay más acusaciones, no hay más alegaciones ni más situaciones que debatir. Se ha comparecido, se ha explicado cuál ha sido el procedimiento, se han utilizado los argumentos que correspondan y no hay más puntos que dictaminar en este punto. No. Vamos a pasar al... No, vamos a ver. No. Es que esto... No, momento, Carlos. Vamos a ver. Se han exhibido... Carlos, por favor. Carlos. Se han exhibido los argumentos, los papeles, los documentos, las documentaciones de cada grupo. Es una comparecencia, se ha explicado lo que se ha considerado, evidentemente no está de acuerdo por parte de la oposición, no hay más que debatir en este punto, porque además no hay que aprobar nada. Pasamos al siguiente punto de mociones. No se ha presentado ninguna por escrito. Vamos a continuar con el Pleno. Carlos, considero que el punto ha sido suficientemente debatido. Vamos a pasar al punto de mociones. No se ha presentado ninguna. Sergio. Pasamos al punto de ruegos y preguntas cuando la oposición quiera. Se han presentado 3 preguntas por escrito. Una de ellas referente a la bolsa de contratación. Vale. Con fecha 8 de mayo de 2012, la Junta de Gobierno local aprobó las bases para la constitución de listas públicas para la dotación temporal de plazas públicas en el Ayuntamiento de Aspe, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 96 de 22 de mayo de 2012. Con fecha 23 de mayo de 2012 se emite resolución de alcaldía número 967 por la que se decide la retirada de dichas bases debido a las quejas manifestadas por gran número de aspirantes en base al elevado coste de las tasas que otorgaban el derecho a participar en el proceso objeto de la convocatoria. Circunstancia esta que ya fue denunciada por el Grupo Popular en sesión plenaria.
Dicha suspensión aparece publicada en el BOP número 105 de 4 de junio de 2012. Con fecha 26 de junio de 2012, el Ayuntamiento Pleno acuerda en sesión ordinaria la modificación de la vigente ordenanza reguladora de las tasas por derechos de examen, con objeto de eximir del pago de la tasa de provisión de plazas con carácter temporal. Dicho acuerdo fue expuesto públicamente para alegaciones hasta el 18 de julio de 2012 inclusive, no habiéndose presentado ninguna alegación. En el periodo contemplado entre el 27 y 31 de julio y el 1 y 7 de septiembre de 2012, más de 4.000 aspirantes presentaron la documentación requerida. Este hecho fue calificado en su día por el concejal de personal como una acción encaminada a fomentar el empleo en nuestra localidad. No obstante, desde el Partido Popular se denunció que resultaba evidente que lo que se había hecho no era más que crear falsas expectativas en estas personas, ya que todos éramos conscientes de que las posibilidades de contratación serían mínimas en algunos de los puestos y nulas en otros. A esto se añadía el hecho de que durante 2 semanas los servicios de atención al ciudadano se vieron totalmente colapsados. Muchas expectativas, molestias y esfuerzos, no se sabe muy bien para qué. Con fecha 5 de febrero de 2013, se convoca a la realización de una entrevista personal para el día 11 de febrero, solo a los 10 aspirantes de las listas de peón servicios públicos y peón de limpieza de edificios públicos previamente seleccionados. Concluido el proceso de valoración, por decreto de la Alcaldía de fecha 13 de febrero de 2013, se expone al público las listas con la relación de personas admitidas y excluidas en el proceso. Tras la publicación de estas listas provisionales, muchas han sido las quejas vertidas por gran número de aspirantes, observando que en muchos casos se ha privado a determinados aspirantes de realizar la entrevista personal a pesar de haber obtenido una puntuación comprendida entre las 10 primeras. Por todo esto, conscientes de que el procedimiento seguido desde un principio para la constitución de estas bolsas de trabajo en el Ayuntamiento de Aspe ha carecido del rigor y transparencia exigibles, lo que ha provocado y sigue provocando a día de hoy las justificadas quejas de muchos de nuestros vecinos, se formula al concejal delegado las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué motivo se convocaron 2 bolsas de peones distintas cuando para ambas se utilizaron los mismos criterios de valoración? Segundo, ¿por qué motivo los aspirantes a las bolsas de peón de servicios varios y peón de limpieza de edificios han tenido que realizar entrevista personal cuando las bases contemplan que esta prueba solo se realizará para aquellas plazas en las que se exige titulación, circunstancia que no se da para las 2 plazas de peón? ¿Considera justo el concejal que el criterio para ser una de las 10 personas con derecho a realizar la entrevista venga determinado por el orden alfabético de los aspirantes en una prueba donde lo que se pretende evaluar son méritos y capacidades? ¿Por qué en la bolsa de peón de limpieza de edificios, al no comparecer a la entrevista 2 de las 10 personas seleccionadas, no se convoca a la misma a las 2 siguientes de la lista? Y por último, llegados a este punto, ¿considera el concejal que el procedimiento seguido para la creación de las bolsas de trabajo ha discurrido de manera adecuada? Gracias. José Vicente, adelante. Bien, en cuanto a la primera pregunta, el motivo que se convocaron 2 bolsas distintas, cuando ambos utilizaron, según usted, los mismos criterios de evaluación, digo que no es cierto que sean los mismos criterios de evaluación. Léase las bases y lo comprobará. Pero si quieres, se lo digo yo, así se ahorra. Que no se lo iba a decir, pero bueno, se lo digo yo. No son los mismos criterios de valoración en cuanto que a los cursos de formación que hace referencia la puntuación de hasta 10 puntos en el apartado segundo del baremo de méritos, en el séptimo apartado de la ordenanza, dice que se tendrá en cuenta siempre que la especialidad impartida en la misma esté relacionada con el área de conocimiento correspondientes a la plaza convocada. Por lo tanto, los cursos de formación de cada una de las bolsas son independientes de la experiencia. Sí que es cierto que se han tenido en cuenta en cuanto a la experiencia laboral, los peones han tenido la misma calificación, pero eso no es un criterio político, eso no es un criterio sindical, como ustedes en su momento querían hacer ver, eso es un criterio técnico, porque la composición de la comisión de valoración, que es a la que usted está haciendo alusión, se la digo, en el apartado quinto es, el presidente es un funcionario de carrera con funciones relacionadas en la gestión de recursos humanos, vocales 4 funcionarios de carrera,
y secretario funcionario de carrera del Ayuntamiento con funciones relacionadas con la gestión de recursos humanos. Es decir, que tanto presidente como vocales como secretarios son funcionarios y en esto en ningún momento intervienen los políticos. Otra cosa es que políticamente usted o yo estemos de acuerdo, pero que los criterios de valoración no son los mismos, lo dice la norma, y que a mí los criterios de valoración pues tendré una opinión subjetiva de lo que han tenido en cuenta en esa comisión de valoración o no, pero es una comisión de valoración que está presidida y dirigida por los técnicos y que en ningún momento yo he tenido acceso, ni he querido tener acceso, por supuesto, a las deliberaciones de la misma ni a las decisiones que se toman. Eso en cuanto a la primera pregunta. ¿El motivo por qué los aspirantes de la bolsa de servicios y tal han tenido que realizar entrevista personal? Le digo, la segunda pregunta. La tramitación de este procedimiento ha sido realizada por lo mismo, 5 técnicos administrativos de este ayuntamiento. No ha habido mano política en este asunto, por lo que si a su criterio, a su juicio, cualquier participante ha habido alguna irregularidad, tiene que presentar la reclamación oportuna. A mí me han venido personas que se han creído mal valoradas o infravaloradas en los méritos y digo, pues presenta una reclamación, pero será la comisión de valoración la que tendrá que estudiarlo, no yo ni tú. Será esa comisión de valoración. Pero yo sí que les he alentado y se han puesto los medios. Es decir, hay personas en este ayuntamiento que se puede dirigir cualquier interesado en presentar una reclamación para que les informen y les asesoren en la forma que tienen que presentar las reclamaciones. Si hay alguien que se ha sentido infravalorado, como ya te digo, he tenido un caso. ¿Considera justo el concejal que el criterio de las 10 personas con derecho es una prueba? La tercera pregunta. Digo, las bases fueron aprobadas en Comisión de Gobierno el 8 de mayo de 2012, sesión a la que no asistió el representante del Partido Popular, Carlos Calatayud, excusando su presencia. Fue publicado el 22 de mayo en el BOP. No se presentaron alegaciones, lo dice usted mismo en el texto. Ni siquiera ustedes presentaron alegaciones, tanto que ahora dicen que si ha habido mal criterio, si algo estaba mal en las normas, yo no me he dado cuenta. Pero bueno, eso lo contestaremos después. Y se han llevado a cabo los propios criterios que figuran en las mismas. Si usted tiene algo que alegar, tendrá que aportarlo o lo tendremos que aportar entre todos para las próximas bolsas. Y en las próximas bolsas decimos, pues bueno, esto se tiene que hacer así. Yo entiendo su preocupación en cuanto a que no han salido especialistas de limpieza en la bolsa de peones de limpieza, que han salido peones a nivel general. Lo puedo entender, aunque no lo deja aquí muy claro, pero lo puedo entender. Y lo entiendo, pero es que las bases son esas. Y según la conversación que tuve con los técnicos, no se podía detallar específicamente solo limpiadores de edificios. En su momento, cuando se hicieron las bases, nos lo dijeron así. Pero si se puede rizar el rizo y tenemos alguna vía de hacer una bolsa mucho más detallada y que contemple eso, yo soy el primero y el concejal de servicios, antes que yo, para poder introducir esa cláusula, para que se valore esa comisión, en esa comisión que no podemos formar parte de los políticos, pero que sí que se valore el que pertenezcan o no a ese grupo de personas que son especialistas en limpieza de edificios. La cuarta pregunta, ¿por qué en la bolsa de peón de limpieza de edificios, al no comparecer la entrevista, 2 de las 10 personas seleccionadas no se convocan a la misma, las 2 siguientes de la lista? Yo desconozco a quién se ha llamado a las entrevistas por los miembros del comité de valoración. Yo no convoco, convoca el comité de valoración las entrevistas, compuesta por los 5 técnicos que hemos dicho y administrativos. No me constan reclamaciones en este sentido, a mí no me constan, no digo que no se hayan presentado. Debido a que esta pregunta ha sido presentada esta misma mañana y que la técnico está de baja por enfermedad, no he podido hacer la consulta pertinente, pero le emplazo a contestarle en la siguiente sesión que tengamos para darle mayor detalle de por qué se ha hecho ese criterio. Ya digo, criterio de la comisión de valoración en donde no he entrado yo, ni puede entrar ningún político. Dios me libre. El quinto punto. Llegados a este punto, ¿considera el concejal que el procedimiento seguido para la creación de la bolsa de trabajo ha discurrido de manera adecuada? Para mí sí que ha discurrido de manera adecuada. Es más, ha tenido menos reclamaciones de las que yo esperaba, puesto que debido al alto número de solicitudes, hay 764 valoraciones, las reclamaciones yo esperaba que hubiesen sido un número mucho mayor. Eso no quiere decir que esté contento con que se hayan presentado reclamaciones, pero yo esperaba muchísimas más, porque son muchísimas valoraciones y puede haber errores. Otra cosa es que esté contento con la forma de valorar.
Yo eso ahí no entro. Subjetivamente no estoy contento, pero es algo subjetivo. Aquí hay que irse a la objetividad de una norma que hemos aprobado entre todos y que todos podíamos haber corregido y que nadie ha corregido. Por lo que yo considero de que sí que se ha seguido el procedimiento jurídico, aunque a mí técnicamente no me guste el resultado. Gracias. Muy pequeña. Yo, José Vicente, entiendo que bueno, es una cuestión técnica, por eso. Yo te hago preguntas sobre tu valoración. Me consta, y eso quería oírtelo decir, de que no son las bases que a ti te habría gustado sacar. Cuando estas preguntas se presentan al final del recorrido, es porque es cuando uno comprueba que el procedimiento no ha sido el adecuado. Entonces, quedan ahí interrogantes como el orden alfabético, que sí, que remite a bases generales de y demás, pero que bueno, sinceramente no puedo estar de acuerdo con eso, Entonces, estas preguntas, sabes que se presentó en forma de moción, se retiró un punto el pleno pasado, Sergio, y se pedía, sí, es una matización. Se pedía, por lo que él ha dicho, de que se han ido viendo cosas, y se pedía que se revisara el procedimiento de una forma totalmente transparente. Y creo que es posible que la sensación de no haber obedecido a las expectativas que se tenían habría sido menor de haberlo hecho, que era factible hacerlo. No participar en la valoración, nunca proponíamos participar, pero sí haber echado luz y revisar el procedimiento, y la sensación de que no haber respondido a las expectativas habría sido menor. Solo decir que se aceptan las propuestas para la próxima bolsa, establecer unos criterios que veamos con todas las experiencias que nos pueden surgir, porque no hemos terminado, que aún quedan 4 bolsas. Yo tiendo la mano al Partido Popular que te aporte aquellas sugerencias que quiera conmigo. Vale, muchas gracias. Hay una segunda pregunta con respecto a contenedores de recogida de ropa, calzados, zapatos y juguetes. En el año 2010 se instalaron contenedores para recogida de ropa, zapatos y juguetes. La entidad encargada de prestar el servicio de recogida era la ONG Recicla Alicante para la cooperación al desarrollo Norte-Sur. El contrato suscrito entre esta entidad y el Ayuntamiento establecía el pago por parte de la ONG de la tasa por ocupación del dominio público con contenedores, unos 980 euros, y el pago de 3.000 euros por año, cantidad que el Ayuntamiento se comprometía a destinar a programas de índole social y que durante los 2 últimos años sirvieron para financiar en parte el programa para la integración escolar. En 2013, ustedes han decidido romper la relación que hasta ahora existía con la ONG Recicla Alicante y licitar el servicio de contenedores de ropa y calzado, exigiendo las mismas condiciones económicas, es decir, el pago de la tasa por ocupación de vía pública y el pago de 3.000 euros anuales, pero sí sin el condicionante en este caso de que dicho importe deba de ser destinado a programas sociales. Por lo anteriormente expuesto, se formula al concejal delegado las siguientes preguntas. ¿Qué motivos han llevado al Ayuntamiento a no renovar el contrato existente con Recicla Alicante y a licitar el servicio de contenedores de ropa y calzado? ¿No cree el señor concejal que al licitar este servicio se abre la puerta a que el mismo sea prestado por empresas privadas, dificultando así la labor de numerosas ONGs que tienen en la gestión de los residuos textiles una de sus principales vías de financiación para seguir desarrollando sus proyectos y programas de cooperación al desarrollo? Gracias. Antonio. Sí, en relación a la pregunta, un inciso, y es que en la exposición se manifiesta que se suscribió un contrato. Bueno, el contrato no era un contrato en sí, sino que fue un convenio, y no era un contrato. Y manifiesta que en el 2013 ustedes han decidido romper la relación. Nosotros no hemos decidido, sino que la empresa o esta ONG presentó fuera del plazo establecido la renovación. Por lo tanto, fue la propia empresa la que presentó 3 meses, según manifestaba el convenio, fuera de plazo. Pero, sí, y vamos, esta mañana lo he estado comprobando porque ya lo conocía. Si le digo personalmente que eso fue lo que menos me importó, también se lo tengo que manifestar. Porque esto, desde que empezó a funcionar, desde que firmó la anterior alcaldesa este convenio, ha sido un desastre.
primer lugar, se firmó un convenio por 6.000 euros. Transcurrido 3 meses, ya pidieron una modificación del convenio porque no podían pagarnos los 6.000 euros y solo podían pagarnos 3.000 euros. 3 meses, en enero del año 2011. Pero lo más grave de todo esto no es que aceptáramos el convenio, porque es verdad, si la empresa no recogía la ropa que habían estipulado, pues bueno, vamos a llegar a un acuerdo y me das 3.000 euros. Lo preocupante de todo esto es que a día de hoy nos deben 7.000 euros. No nos han pagado ni la tasa por ocupación de vía pública de 980 euros. Y me preocupa algo más, que cuando cojo el toro por los cuernos, resulta que es que me dicen los técnicos municipales que dentro del convenio realmente no hay nada que nos pueda amparar más que seguir reclamándole a esta organización el dinero, pero que jurídicamente no hay nada que nos pueda amparar. ¿Qué motivos le llevan al concejal? Pues tras visto todos estos despropósitos y falta de pago por parte de la empresa, lo primero es rescindir con esta empresa y convocar pues una licitación donde pueda concurrir cualquiera y donde pongamos que el objetivo primordial y la valoración principal se va a hacer económica. ¿Por qué? Porque esos 3.000 euros se van a destinar a seguir garantizando un proyecto de carácter social. Y si a mí ahora llega una empresa o una ONG que me da lo mismo y me paga 3.500 euros, primero, tengo las espaldas cubiertas jurídicamente para poder reclamarla porque se ha hecho con una licitación y en segundo lugar nos va a pagar más de lo que hasta ahora nos estaban pagando, aunque sea 1 euro más, pero el mínimo de la licitación son 3.000 euros. Y tanto la concejala de Educación como el que les habla, el objetivo primordial económico, sí. Y segundo, garantizar que siga siéndose un proyecto de carácter social. Por tanto, yo creo que las dos preguntas están respondidas. En primer lugar, lo hubiera hecho aunque no hubiera sido la empresa la que hubiera presentado 3 meses después. Y en segundo lugar, yo lo que quiero es que nos paguen religiosamente y seguir garantizando un proyecto de garantía social. Nada más. Matiza, pero brevemente, venga. Antonio, hay escritos con fecha 2 de octubre de 2012, creo que es el tercero, que presenta Recicla Alicante, donde deja clara su voluntad de abonar los 3.000 euros, pero no con un recargo que el Ayuntamiento le cobra de 150 euros, y simplemente la entidad pedía que se le mandara la justificación de los gastos de ese programa de apoyo a la escolarización. Justificación que llega en fecha 28 de septiembre. Tanto la justificación como la solicitud de un nuevo programa de integración. Entonces, claro, esto es 28 de septiembre, el 1 de octubre solicita el nuevo recibo de 3.000 euros y se le pasa con un recargo de 150 euros. La entidad vuelve a manifestar que están dispuestos a pagar, pero que no ven por qué, ya que el Ayuntamiento ha sido quien se ha retrasado en presentar la justificación del programa, tiene que pagar 150 euros. A partir de ahí es cierto que todo se tuerce, pero aquí ha habido alguna relajación por parte de quien haya sido para mandar la documentación que podía ser exigible o no, pero que así se viene funcionando. Si nos acogemos a que el convenio no lo ponía, decimos no te la mando y ya está, pero creo que eso no es colaborar de alguna manera con un servicio que yo, en contradicción de tus palabras, creo que funcionaba bien y que mientras las cosas han hecho como se tienen que hacer, ha funcionado sin ninguna pega. Sí, brevemente, Antonio. Yo tuve una reunión con esta entidad en mi despacho y la impresión que me quedó es que no querían pagar. Y cuando uno dice que me justifiques y le justificas y no te paga ni la tasa por ocupación, pues yo creo que blanco y en botella. Que el Ayuntamiento quisiera rizar el rizo y decir que no teníamos la obligación de presentar, no tenía, y tú lo sabes que fuiste el que elaboró este convenio, no teníamos la obligación de presentarle a qué iba destinado, es verdad. Y si no hubiéramos querido presentárselo, de ninguna manera estábamos obligados. Y se lo manifestamos así, y yo verbalmente se lo dije. Pero también verbalmente este concejal le dijo en el despacho, paga lo que debes y la demora, vamos a ver a la tesorería cómo se puede arreglar. Porque si tú tienes voluntad
voluntad de pagar esto, págalo y ya veremos cómo se puede arreglar. Pues no han pagado ni los intereses de demora, ni el capital que tenían comprometido, ni la tasa por ocupación pública. Por lo tanto, yo creo que esto, lo antes que hubiéramos podido terminarlo y como ahora tenemos herramientas para guardarnos la espalda, por si no pagan, por lo menos poder seguir reclamándoselo. Nada más. Muchas gracias. La siguiente pregunta con respecto a la Consejería de Educación. Durante los últimos años, por parte de la Consejería de Educación, se venía desarrollando el programa de integración escolar, el cual tenía como objeto el facilitar la integración en el aula de los alumnos inmigrantes que presentaban alguna necesidad educativa especial. Este programa se desarrollaba en los centros de primaria Doctor Calatayud y Vistahermosa, por ser los centros que más población inmigrante acogen, y eran los propios centros quienes al término del curso valoraban positivamente el programa y en coordinación con el gabinete psicopedagógico proponían a los alumnos participantes para el próximo curso. Para el año 2012 se valoró el ampliar dicho programa al Colegio La Paloma, pero lo cierto es que, lejos de ampliarse, ha desaparecido de la programación de la Concejalía para el curso 2012-2013, ya que nos encontramos al final del segundo trimestre y no ha comenzado. Circunstancia esta difícil de entender cuando además en la partida de actividades y programas de educación a la que pertenece este programa, y como demuestra el estado de ejecución del presupuesto 2012 a fecha 31 de diciembre, quedaron sin gastar 3.221 euros, cantidad suficiente para haber comenzado el programa en octubre del pasado año como era costumbre. Por todo lo anteriormente expuesto, se formula a la concejala delegada las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido los motivos por los que el programa de integración escolar no se ha puesto en marcha este año en los centros escolares? ¿No cree la concejala que la supresión de este programa supone un recorte a los servicios socioeducativos prestados por este ayuntamiento y que ustedes tanto critican de otras administraciones? María. Gracias, señor alcalde. Gracias, Sergio, por la pregunta. Sé de tu sincero interés por los temas educativos. A la primera pregunta prácticamente ha respondido el concejal anterior, porque este programa estaba ligado al dinero que se percibía por el uso de los contenedores. En cuanto, desde luego, no renuncio a poder ponerlo en marcha en algún momento cuando dispongamos de los recursos, puesto que todos los que se puedan dedicar a educación siempre van a ser pocos. También es cierto que ahora mismo, y ese sí que es uno de los aspectos que la LOE cubría, es decir, ahora mismo los centros tenemos posibilidades de disponer de programas de apoyo y de refuerzo que mi obligación como concejala será, cuando salga la convocatoria de la Consellería, si sale, informar para que los centros los puedan pedir. Y en cuanto a las críticas a otras administraciones, pues indudablemente tenemos que criticar el aumento de la ratio, tenemos que criticar la falta de ayudas a los comedores y tenemos que criticar que las familias lleven 2 años sin cobrar las ayudas para libros, pero en fin, son cosas diferentes y desde luego esos aspectos sí que procuramos llegar a ellos, porque son los que la Administración autonómica deja sin cubrir. Muchas gracias. Ese dinero iba destinado a actividades que luego, por las cuestiones que tú sabes que ocurrieron en los centros, se quedaron sin cubrir, y no he podido gastarlo hasta que no he sabido que los centros no iban a hacer actividades. Este año que los centros están haciendo actividades, ya sabes que hemos empezado con el teatro en inglés, que era una demanda de los centros y que no se había podido hacer porque no había dinero. Ahora que los centros están realizando actividades y que disponemos de los fondos, se están llevando a cabo. O, por ejemplo, tener una educadora social en los centros. Son aspectos que no cubre la Consellería y que el Ayuntamiento pues está intentando llegar. Muchas gracias. Nos han presentado más preguntas y ruegos por escrito. ¿Hay algún ruego, pregunta en voz? ¿Un ruego? Un ruego y una pregunta. Un ruego y una pregunta, ¿no? ¿No? Tres ruegos y 2 preguntas. El primer ruego
Sí. Vamos a ver, tradicionalmente los peregrinos que se dirigen caminando hacia San Pascual, procedentes de Crevillente y de poblaciones de la Vega Baja, lo hacen por carreteras. Esto supone un alto riesgo de sufrir atropellos, como así ocurrió en el año 2010, donde falleció una persona al ser alcanzada por un vehículo. Por estos motivos, el Ayuntamiento de Aspe, en la pasada legislatura, en colaboración con los ayuntamientos de Crevillente, Monforte, Novelda y la Confederación Hidrográfica del Júcar, diseñó una ruta alternativa que transcurría por caminos rurales de estas poblaciones y además se habilitó un paso para vadear el río Vinalopó, disminuyendo así de forma considerable el riesgo de atropellos. Dado que las obras de acondicionamiento del cauce del río Tarafa que está llevando a cabo la Confederación Hidrográfica del Júcar están prácticamente terminadas y que el sendero habilitado por dicho cauce es perfectamente transitable y que además gran parte del primitivo sendero de San Pascual transcurre paralelo al cauce del río Tarafa, rogamos al señor alcalde, primero, que se incorpore al sendero de San Pascual ya existente el sendero creado en el cauce del río Tarafa con el fin de aumentar aún más, si cabe, la seguridad de los peregrinos y de todas las personas que transitan por él. Que se comunique a los ayuntamientos vecinos y a los ayuntamientos implicados en esta peregrinación la existencia de este nuevo sendero. Que se promuevan actividades en colaboración con otros ayuntamientos, asociaciones, grupos ecologistas, ciclistas y demás, para que el sendero sea utilizado no solamente en la época esta de San Pascual, sino durante todo el año. Y hacemos este ruego porque recientemente, ahora en mayo, pues vendrán los peregrinos y si pueden utilizarlo ya este año mejor que otro, pues mira, nos daremos todos... Económicos, que hoy también tenemos a Paloma, pero en aquel momento también estaba Elena, a los responsables de servicio y, por supuesto, al responsable de deportes. Porque todo ello hizo el que don Virgilio, lógicamente, con su buen hacer también en este juzgado, diese y llevase a buen puerto los juicios que teníamos con esta empresa. Por supuesto que se acepta el ruego. Siguiente ruego. El siguiente ruego, tengo que decir que en aquellos momentos la situación crítica fueron para muchísimos deportistas de nuestra población, pero una gran mayoría de ellos están englobados en distintos clubes que tenemos aquí en Aspe. Por lo tanto, el siguiente ruego sería el que se trasladase o se diese traslado de esta información, como el concejal de deportes viese oportuno a través del Consejo Municipal de Deportes o como creyese conveniente a estos clubes, porque entiendo que es una buena noticia y ellos lo sufrieron principalmente el problema que hubo. Igualmente se acepta el ruego. La primera pregunta. Y la siguiente pregunta viene en torno al mismo tema y es que, por supuesto, yo esto no lo hago extensivo a todos los concejales que están en este momento en el gobierno, pero que en aquel momento pues no estaban en la oposición, sino a los concejales que en su momento sí estaban, como es Manuel Díez, como es María García, como es Antonio Puerto y como es José Vicente Pérez. Y mi pregunta es si piensan disculparse ante los ciudadanos de este pueblo por el malestar que crearon entre la población con declaraciones a través de los medios de comunicación, muchísimas declaraciones a través de los medios de comunicación, a través de este pleno, a través también de una manifestación, en donde a pesar de la información, y quiero hacer mucho hincapié, porque hoy se ha hecho hincapié en este pleno, a pesar de la información que se les transmitía por parte de los servicios jurídicos, en donde se les decía que se estaba haciendo y se estaba llevando la línea que el ayuntamiento creía que era la conveniente, porque todo esto acabaría en un juzgado y se tendría que el ayuntamiento cargar de razones para afrontarlo, y como hemos visto ha sido lo correcto porque finalmente el ayuntamiento ha salido vencedor y por tanto no ha tenido que indemnizar a esta empresa con nada, cosa que sí ha ocurrido en otras poblaciones. Mi pregunta es si piensa disculparse ante los ciudadanos por las actitudes o por la actitud que en aquel momento tomaron. En este caso, los concejales que estábamos entonces en la oposición actuábamos de la manera que entendíamos mejor, por supuesto, para los intereses del pueblo y para los intereses de los deportistas. Y de hecho, recuerdo que una de las primeras actuaciones que solicitamos al equipo de gobierno en su momento fue la intervención de las instalaciones deportivas y hacernos cargo del servicio y del personal, asumir el personal, cosa que no ocurrió en aquel momento, pasaron varios meses. Pero en todo caso, insisto, yo entiendo que el equipo de gobierno hizo las cosas como mejor entendía, por supuesto, los
partidos de la oposición de la misma manera, siempre intentando defender los intereses del pueblo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. En el pleno del pasado mes de febrero, al preguntarle al concejal de Deportes por el procedimiento seguido para cubrir las actividades que hasta el 31 de diciembre eran desarrolladas por alumnos de la Escuela Taller, el concejal nos contestó que el procedimiento había sido el habitual y que tales puestos se habían cubierto con personal de las bolsas creadas a tal efecto. Sin embargo, para cubrir el puesto de coordinador técnico deportivo de la Concejalía de Deportes a partir del 15 de febrero, puesto que, por otra parte, y según consta en el informe de la directora de Recursos Humanos de fecha 30 de enero, el Ayuntamiento no consideraba necesario, el procedimiento no ha sido el mismo, llevándose a cabo una ampliación de jornada de personal subrogado en contra de los informes emitidos por la propia directora de Recursos Humanos y en contra de las recomendaciones y advertencias emitidas por parte de los representantes sindicales. Por esto se le pregunta, ¿por qué motivo, para cubrir este puesto, repito, considerado no necesario a fecha 30 de enero, no se ha recurrido a la bolsa disponible en el Ayuntamiento para este puesto, desoyendo los informes del Departamento de Personal y del Secretario y haciendo caso omiso a las recomendaciones de los sindicatos? ¿No cree el concejal que este tipo de actuaciones no hacen sino alimentar sospechas y dudas sobre los procedimientos de contratación de este Ayuntamiento? ¿Puede contestar? José Manuel. Sí. Vale, adelante. Como dije en el anterior pleno, en los puestos de trabajo se ha ido a la bolsa, y en el tema del coordinador hemos tenido un mes sin coordinador, pero al subrogar, al asumir los servicios de las escuelas deportivas, se ha subrogado a la coordinadora que teníamos sin más, y hemos visto necesario que al tener 11 trabajadores más teníamos que ampliarle la jornada, y hemos pensado que era la persona idónea para ampliárselo simplemente. La subrogación se ha hecho porque era posible. Si la subrogación se ha hecho es porque era posible, de los trabajadores y de la coordinadora. No nos hemos saltado nada, todo es legal. Si ves tú algo ilegal, di lo que es ilegal. Yo creo que es todo legal. Bien, no había más cuestiones. Bien, si no hay